Desde hace tiempo a la humanidad se le da por echar a andar la imaginación e inventar conspiraciones. Nos encanta escribir y tramar, maravillarnos con ideas revolucionarias sobre todo. Y este caso de pandemia no es la excepción. Lo que verás aquí es puramente ficción, aunque toda verdad es media verdad. Y si bien es cierto, en algunos casos la realidad supera la ficción. Les da la bienvenida Betoed y hoy les traigo 10 teorías conspiranoicas del coronavirus y la recesión económica mundial más locas y extrañas. Número 10. Los ojos de la oscuridad por Dean Koontz. Esta es una de las primeras teorías conspiranoicas que rondan el internet. Surge luego del brote de este catastrófico virus, en la que está involucrada una novela del escritor norteamericano Dean Koontz, escrita en el año 1981. Dicha novela narra la historia casi tal cual la estamos viviendo hoy día. En esta novela nos relatan cómo un virus partía justamente de la ciudad de Wuhan en China, expandiéndose el virus por todo el mundo. El nombre del virus en la novela es llamado el Wuhan 400, el cual se trataba de una arma biológica creada en los laboratorios de Wuhan, y la cual era esparcida por todo el mundo, acabando con la vida de miles de personas a través del contagio en tan solo 30 días. Ciertamente el popular youtuber Dross desmontó esta conspiración, demostrando que la editorial del libro de Dean Koontz manipuló el nombre del virus a sabiendas como estrategia de marketing para disparar las ventas de dicho libro. En anteriores publicaciones, este virus se llamaba Gorky 400 y no Wuhan 400 como lo han estado esparciendo en las redes. Número 9. La teoría de Bill Gates. Esta es otra de las teorías que se ha manejado en los últimos días sobre la expansión de este famoso virus mundial, en la que se implica al multibillonario ex dueño de Microsoft, Bill Gates. Según la teoría, el Instituto Pirbright había estado haciendo pruebas y modificaciones de este virus desde principios de los 2000 y en sus experimentos habrían fabricado y lo habrían patentado, expandiéndolo en la Navidad pasada para probar el virus abiertamente con la población. Esta teoría, aunque al parecer ya ha sido desmentida, surgió debido a que Bill Gates en una conferencia en Múnich el año pasado dijo lo siguiente, que lo más probable era que en los próximos 20 años hubiera una que mataría a 33 millones de personas en tan solo 6 meses. A partir de estas declaraciones catastróficas surgió esta teoría conspiranoica que dio lugar a esta noticia global. Número 8. Donald Trump y la guerra económica de Estados Unidos versus China. Otra de las teorías conspiranoicas que ha estado en boca de muchos es aquella en la que el magnate y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quería reforzar su guerra económica contra China y evitar la expansión de la tecnología 5G por parte de estos. Esta teoría también nos habla que incluso el Departamento de Defensa norteamericano y las fuerzas aéreas estadounidenses habrían utilizado los famosos chemtrails, los cuales son nubes que surgen de los aviones. Estas dejan una línea en el cielo para expandir supuestamente todo este virus sobre la población china y en especial y concretamente en la ciudad de Wuhan. Especialmente ahí porque en ese lugar se encuentra el Instituto Nacional de Bioseguridad, con hipótesis que estas partículas podrían ser controladas a distancia
esto para poder aislar solo a China del mercado comercial y así conseguir reinar en el ámbito financiero del mundo. Dicha política y teoría fue apoyada por Nicolás Maduro, enemigo acérrimo de los Estados Unidos, pero ambos sabemos que no fue así, pues el virus se ha propagado mundialmente. Número 7. La teoría del desplome adelantado de la economía. Ya está demostrado que existen en el mundo élites, como se le denominan a estos pequeños grupos de billonarios y poderosos que se reúnen para elaborar planes. Estas personas de alto perfil empresarial y económico siempre tienen gran parte de su capital en acciones. Son los que manejan y mueven el mundo a su antojo. Dentro de estas potencias encontramos los principales dueños correspondientes a las dos naciones más poderosas, Estados Unidos y China. Estos empresarios de la bolsa de valores siempre han mantenido una batalla financiera por ser de los más altos inversionistas en el mundo. Esto desató la teoría, la cual te explicaré brevemente. Si bien es cierto, la historia es cíclica, cada 10 años ocurre una recesión económica mundial, pero como el mundo no mostraba signos de ninguna recesión pronta, las élites se encargaron de adelantarla. Se trata principalmente de elevar el precio de una acción, ya sea propiedad intelectual o empresa, y al estar en su valor más alto, otro inversionista compra estas acciones a un valor muy alto. Después de comprar estas acciones, entra el juego el plan de tumbar el valor de esas mismas acciones, principalmente con algún tipo de virus o alguna catástrofe mundial, para adelantar el desplome de las economías, como lo estamos viendo actualmente. El vendedor principal de las acciones ofrece comprar voluntariamente nuevamente las acciones a un precio mucho más bajo al costo, de tal manera que el vendedor original antes de la crisis obtuviese una enorme ganancia con sus acciones y encima de todo se quedara con las mismas acciones que irán incrementando su valor con el tiempo. Así estas élites se preparan para una recesión mundial adelantada. Número 6. La predicción de los Simpson. Como ya es casi una costumbre en muchos de los eventos mundiales apoteósicos que han sucedido en las últimas décadas, como siempre, los Simpson vinieron a predecirnos todo. Esta pandemia global que estamos viendo no es la excepción. En esta ocasión, esta teoría tiene que ver con un capítulo concreto que se emitió en mayo de 1993 durante la cuarta temporada de la serie animada, en el que un aparato para hacer jugos es exportado. El aparato que muchos pobladores comienzan a recibir semanas después de ordenarlo por correo, ya que es muy popular, parece haber llegado contaminado luego de que un empleado de la fábrica estornudara sobre esto. Esta pandemia se describe como la gripe de Osaka. En varios episodios de la serie se puede ver claramente también esta predicción en la que vemos a Springfield convertido en un desecho de residuos virales proveniente exactamente desde China. Una vez más los Simpson acertaron en esta predicción al avisarnos anticipadamente lo que se nos podía avecinar. Número 5. La teoría de Nostradamus. En los últimos días en internet ha estado circulando una profecía aparentemente de Nostradamus, la cual dice lo siguiente: y en el año de los gemelos 2020, o sea año 2020, surgirá una reina, la corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga, el virus, de los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, o sea Italia, transformando en polvo, matando a los hombres del crepúsculo, los ancianos, para culminar en la sombra de la ruindad, hundimiento total de la economía. Si bien es cierto, no de balde Nostradamus es el profeta más famoso cuya fama ha resonado hasta nuestra época, y es que sus cuartetas son tan precisas que da miedo leerlas,
Pero esto no es todo. Además se acompaña un símbolo impreso a la manera de logotipo en la supuesta edición original de las cuartetas, una profecía sumamente parecida a la época actual. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre esta predicción, pero investigándolo bien se llegó a la conclusión que es totalmente falsa, señores, es decir, una cuarteta inventada. Pero sí, te puedo contar la verdadera predicción de Nostradamus, la cual podemos leer a continuación. La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación. Son palabras tan profundas que ni siquiera yo puedo interpretar. Pero los conspiranoicos de internet lo interpretan como que habla de la gran dama indignada, la cual pareciera referirse a la ministra de Sanidad china que frenó la crisis del SARS allá por el 2003 justamente en China. Número 4. La teoría del ineficiente sistema de salud chino. Se maneja una teoría la cual involucra al sistema chino, pues hasta hace muy poco tiempo se consiguió que el 96% de la población china tenga seguro médico, pues antes de eso resultaba realmente costoso para los pacientes chinos estar internados en un hospital. Esto equivalía aproximadamente a un salario mínimo por tan solo una semana de atención médica en la clínica y hasta 4 salarios mínimos por estar un mes internado. Es así como hasta en el año 2002 se consiguió mejorar por parte del gobierno, ya que este se haría cargo de los gastos médicos de la población china en gastos concretos de $1,700 al mes para cada hospital. Cuando el hospital se gastaba los $1,700, el hospital daba de alta a los pacientes se hayan curado o no, lo cual implicaba un gravísimo problema a la salud de los ciudadanos chinos, pues al ser tan ineficiente el sistema de salud, el gobierno aprobó otra extraña ley en donde casi cualquiera podía ser doctor en medicina tradicional. Y es aquí cuando surge el problema. Comenzaron a salir hospitales de medicina natural a diestra y siniestra, tanto así que al día de hoy se encuentran miles de estos hospitales de medicina tradicional china en todo el país. Esto a la vez tuvo su lado negativo, pues estos médicos naturistas comenzaron a usar animales para sus curaciones y medicinas trascendentales. Entre estos animales, los principales eran el pangolín y el murciélago. Y adivina qué, a estos dos animales se les atribuye el origen del mortal virus, ya que estos animales fueron usados como medicina natural por varios años, pero fueron ellos que en realidad trajeron esta pandemia global. La pregunta aquí sería si todo esto se dio de manera espontánea o si el gobierno chino tuvo algo que ver en esta crisis. Ponme tu opinión en la caja de comentarios. Número 3. La teoría de la sopa de murciélago. Esta teoría fue la primera, por eso está en este puesto. Es una de las que tienen bastante coincidencia con la anterior, pero es la más simple y lógica a la vez. No se sabe a ciencia cierta por quién o cuándo inició el rumor, pero al ser la primera teoría, ha hecho que mucha gente se la tome muy en serio. La teoría nos relata algo tan simple y lógico, que el virus lo contrajo un humano al tomarse una sopa de murciélago en el mercado de Wuhan. Eso dice el supuesto. En consecuencia, China debería controlar mucho la ingesta de estos animales debido a este escándalo mundial. Número 2. Teoría de los Estados Unidos y los Juegos Mundiales Militares. Esta hipótesis del surgimiento del corona llegó también a las especulaciones en que el presidente de China supuso responsable a los Estados Unidos aún antes del brote en la ciudad de Wuhan. Funcionarios del gobierno chino nos advierten y nos dicen que el virus nació en los Juegos Mundiales Militares que se celebraron del 18 al 27 de octubre del 2019 en Wuhan. Se
Se trata de una competición compuesta por 27 pruebas. Tras su celebración, varios militares fueron hospitalizados por una extraña neumonía. De hecho, el doctor Xiong Nashan, jefe de la Comisión Nacional de Salud en China, pone en duda que el origen del corona esté en el gigante asiático. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en China, compartió en su cuenta de Twitter un video en el que Robert Redfield, director del Control y Prevención Sanitaria en Estados Unidos, comparecía en el Congreso el 11 de marzo para declarar que algunas muertes por gripe en el país norteamericano realmente se habían provocado por el corona. Es por ello que han surgido muchas dudas y especulaciones de que el virus habría sido traído desde Estados Unidos y esparcido justamente en la ciudad de Wuhan en medio de la celebración de estos Juegos Mundiales Militares. Es toda una interesante teoría conspiranoica. Número 1. La teoría del Proyecto Camelot, la misión anglosajona, The Anglo-Saxon Mission. Esta sin duda es la teoría más interesante, por algo está en el puesto 1, pero te preguntarás, ¿por qué está aquí? Paciencia, mi amigo, ya lo veremos. Esta loca teoría surge con Bill Ryan del Proyecto Camelot, quien increíblemente subió un video hace más de 10 años, dándonos a conocer los pasos para el nuevo orden mundial. Nos relata en un video que encontramos en YouTube que en el año 2010 trabajó como un confidente infiltrado en ciertos grupos de la élite en la ciudad de Londres, quienes le revelaron que ya en 2005 se planificaba cómo atacar a China mediante una arma biológica en forma de un virus gripal para provocar un conflicto que desembocase en una posible recesión y finalmente en una tercera guerra mundial. Bill relata varios eventos premeditados por aquel entonces por una serie de Illuminatis y que al parecer tenían planeado muchos sucesos que al parecer están ocurriendo hoy en día. El video es muy explícito y nos da la sensación que este tipo en verdad sabía de lo que estaba hablando, pero el objetivo final de este proyecto era la reducción de la población cuando esta población excediera los 500 millones de habitantes y que dicho virus sería expandido a través de los juegos artificiales que tanto aman los chinos. Este dato es tan curioso que puede ser realidad o una casualidad, ya que el primer brote se dio en los últimos días de diciembre en el 2019, justo cuando China recibió el Año Nuevo Chino en medio de un sinfín de juegos artificiales. Es asombroso cómo da detalles tan acertados de lo que escuchó en esa reunión y que al parecer estos elitistas sin corazón manejan el mundo a su antojo. ¿Realidad o mito? Deja tu opinión en la caja de comentarios. He heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. It's racially targeted against the Chinese people. It's designed to spread like wildfire and to knock out a large number of the Chinese people. Comparte por favor este video con tus amigos si ha llamado tu atención. Dale like al video si te ha gustado y dislike si no te ha gustado. Y por favor, ayúdame suscribiéndote al canal, ya que estaremos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Gracias por ver, se despide Betoed y hasta la próxima.